Hola, profe. Hola chiquillas, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, también aquí deseoso de hablar de escultura y arte. Profe, tengo una duda antes que empiece la clase. Es que ayer le mandé mis bocetos, pero quería saber si era solo eso lo que le teníamos que mandar o teníamos que responder las cosas que salían en la guía. O sea, la idea era que la guía era eso, era una guía, era como para que ustedes se orientaran creativamente. Hay gente que me la respondió que, que yo igual no se los había pedido porque le pedí los bocetos nomás. Pero igual Entonces no ahora, era necesario. no, pero ahora igual se los voy a encargar porque es necesario para el proceso. Ya. Pero, o sea, es que yo no lo haya escrito no me va a afectar como la nota. No, no. Ya. Ahora recuerden que esta es una parte es el 30% de la nota 1. Después tenemos dos entregas más y en esas la siguiente entrega que es ¿cómo se llama? Que es el dibujo técnico, también vale un 30%. Y la última que es la maqueta, que esa vale un 40%. Entre esos tres ejercicios vamos a tener la nota 1. Entonces estas notas de ahora van a ser preliminares. ¿Mm? Así que eso para que lo consideren. Bueno, Ya. A ver, vamos a... Bueno, en honor al tiempo, vamos a comenzar nuestra clase. Les doy buenos días. Espero, digamos, que hayan tenido un buen fin de semana. Ya sabemos que la próxima semana es más relajada, no nos vamos a ver. Les debo decir también que estoy terminando de ajustar el sílabus, que todavía no se lo he subido porque estaba como tapado de pega. Entonces, en principio, digamos, la próxima semana, digamos, no nos vamos a ver, ¿no? Así que van a tener bastante tiempo para ir desarrollando las correcciones que yo les voy haciendo hoy día y el encargo que también les voy a hacer para la siguiente nota. ¿Mm? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que les voy a compartir pantalla y vamos a revisar nuestra primera cosa que quería poner hoy día. Es que quiero conversar también con ustedes sobre algo bien puntual, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo como profesor, en mi info docente, esto tiene que ver un poco con las evaluaciones, ¿no? Porque hay personas que me han escrito que yo la semana pasada dije que iba a considerar, digamos, la participación en las clases presenciales. Ahora, por ahí se confundió y no quiere decir de que yo vaya a hacer valer la asistencia, porque eso está derogado en esta circunstancia, digamos. Yo no puedo pedir el 80%, que es como lo habitual que se pide, entonces eso no va a influir en la aprobación del ramo. Lo que yo les estaba diciendo es que iba a considerar, digamos, las personas que están participando en clases presenciales y que preguntan, sobre todo, en términos cuando se piden plazos extras o cosas así, ¿no? Por ejemplo, yo les he subido estos materiales, ¿no? Les he subido la clase 1, la clase 2, también les subí la guía PDF, y aquí yo puedo ver quiénes han leído eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la clase 2, que es donde yo di todas las instrucciones para esto, las personas que vieron eso son 10 personas y 16 personas no lo han visto, ¿no? Y aquí ustedes se fijan que yo estoy viendo, por ejemplo, la Daniela lo revisó, la Camila, el Oscar también lo revisó, Danilo, Luis, Claudia, Gisela, ¿no? Constanza, Nayaret, etcétera. O sea, yo sé que ellos, la Emilia, también yo sé que ellos vieron la clase, ¿no? Aunque no hayan venido, la vieron, la revisaron y todo.
Entonces, en el momento cuando alguien me dice que no entendió, que no, y yo veo que no revisó el material, que no vio la clase, que tampoco vino, o sea, no, tiene cero posibilidad conmigo, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que para tener la experiencia de aprendizaje es necesario hacer las preguntas que se requieran para poder entender lo que estamos haciendo, ¿no? Es una cosa súper concreta. Entonces, si no revisan el material que yo estoy grabando, difícilmente lo van a poder, ¿cómo se llama?, comprender. Entonces quiero poner eso en claro para que también sea bien transparente, ¿no? Yo tengo aquí este método, digamos, en el cual yo sé quiénes personas lo han visto y quiénes no. Y al final de clase le estoy sacando un pantallazo a la lista de participantes, ¿no? Y eso básicamente es porque si ustedes tienen dudas, el momento de la clase en el cual ustedes me deben preguntar, ¿no? Para que podamos tener la experiencia de aprendizaje, si no, no les puedo como transmitir lo que requiero. Lo que vamos a empezar hoy día es con el próximo encargo que les voy a hacer, ¿no? Quiero empezar haciendo esto porque voy a dar tiempo, digamos, que vaya llegando a la gente, pero antes quiero dejar claridad en esto que tiene que ver con lo próximo. Ustedes ahora me enviaron los bocetos de su escultura, ¿no? Nosotros ahora vamos a conversar sobre eso, yo les voy a dar algunas indicaciones. La idea es que todos participen, ojalá, que todos sean críticos, que todos den ideas. Entonces, en el paso siguiente, cuando yo tengo un boceto, yo digo ya, esto es lo que voy a hacer. Entonces, cuando decido cuál va a ser mi proyecto, viene otra etapa que tiene que ver cómo yo bajo esa información a una información que me permita a mí construir ese cuerpo. Y eso nosotros lo vamos a entender como el dibujo técnico, ¿no? Profe. Entonces, el dibujo técnico es... Espérense. Profe, ¿Sí? parece que alguien quería decir algo. ¿Quién? ¿Yo? No, no. Es que alguien dijo profe y ahí quedó. Ah, no, no, sí, en todo caso yo estoy viendo a las personas que quieren ingresar. Ah, ya. Ah, pero ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya, es que no sabía si se me escuchaba o no. Es que lo que yo le quería decir es que, por ejemplo, igual nosotros tenemos un grupo como curso y la mayoría de los materiales los enviamos por ahí, entonces no siempre la gente, por ejemplo, yo no descargué la guía desde los materiales, pero sí la leí, porque la pasamos por WhatsApp. Entonces puede ser que haya mucha gente que no tenga las cosas vistas en los materiales, pero que sí las haya leído. Ah, Entonces ya. eso, para que lo tenga en cuenta también. Ya, no, sí me imaginaba. Ahora o sea, lo que a mí me interesa es que como que aprendan lo que yo le estoy enseñando. Entonces, si alguien tiene una duda en relación a su trabajo, sobre todo ahora en esta etapa, que cada uno va a enfrentar un proyecto individual. Entonces, yo también voy a dividir las clases para hacer tutoría, para tener más tiempo para conversar individualmente con cada persona o con las que estén más complicadas. Pero lo que me interesa es que lo lean para que lo puedan comprender, porque si no es como chino, digamos, ¿no? Entonces no se logra el objetivo de aprendizaje. Entonces esa es mi preocupación más que nada. Entonces, como les decía, la forma, digamos, de aterrizar, digamos, este proyecto es justamente a través del dibujo técnico, ¿no? Y en artes visuales, el dibujo técnico básicamente es un sistema de representación gráfica que nos permita generar un análisis de la forma que vamos a realizar, de la materialidad, y cómo esa forma y esa materialidad nos van a enfrentar a determinados problemas en su construcción. Entonces el dibujo es una forma de prever esos posibles problemas que yo voy a tener, ¿no? Esos problemas técnicos. Entonces, ¿qué cosa yo debo considerar en un dibujo técnico, ¿no?, que voy a realizar? Primero,
debo considerar una línea clara, ¿no? El dibujo técnico debe entregar una imagen muy clara, ¿no? No requiere valorización y debe entregar información objetiva. O sea, cuando yo voy a hacer un dibujo técnico, a mí lo que más me importa es que se comprenda el concepto. Para aquello, yo debo tratar de evitar toda la información que está de más. Por ejemplo, la valorización de la línea, la luz y la sombra, así que no son necesarias, yo no las pongo. Necesito que se entienda la forma de manera muy esquemática, muy clara, muy fría, ¿no? Porque finalmente necesito comprender, digamos, cómo lo voy a construir, ¿ah? O cómo lo voy a modelar. O sea, por ejemplo, la luz y la sombra van a ser válidas en dibujos técnicos en los cuales, por ejemplo, yo estoy pensando en un modelado, ¿no? Entonces necesito la luz y la sombra porque necesito dar la sensación de volumen, ¿no? Por ejemplo, pensando en una forma orgánica. Pero, por ejemplo, en un proyecto constructivo, geométrico, a lo mejor no necesito la sombra, ¿no? Porque la línea ya me define esa tridimensionalidad. Lo otro que debe considerar importante en un dibujo técnico es la materialidad y las medidas, ¿no? Yo a través de flechas, de indicadores, debo identificar qué material es. Esto es madera, esto es ¿cómo se llama? Es material de reciclaje, esto es plástico, esto es alambre, esto es fierro, etcétera, ¿no? Y una cosa fundamental que son las medidas. ¿Cuánto mide esto? ¿No? De aquí a acá hay una medida. Entonces un dibujo técnico requiere muchas veces más de una vista, ¿no? Vamos a entender vista como el dibujo que yo estoy haciendo en el plano, ¿no? De repente yo puedo hacer 4 dibujos distintos sobre vistas distintas de mi proyecto, porque como es un objeto tridimensional, requiero vistas laterales, vistas frontales, vistas cenitales, etc., ¿no? Entonces tengo que agotar las posibilidades de recorrer tridimensionalmente el objeto, en el caso de que sea necesario. Y también un dibujo técnico debe considerar detalles técnicos, ¿no? Esos detalles son, de pronto yo quiero hacer un ensamblaje entre una madera y otra, ¿no? Entonces voy dentro del boceto, del dibujo técnico, en una esquina voy a hacer un círculo y dentro de ese círculo voy a amplificar el dibujo de una solución técnica que yo estoy pensando. Finalmente, el dibujo técnico lo que quiere es que simplemente por el hecho yo de verlo, voy a tener la capacidad de comprender cómo lo voy a realizar. Y es algo que también nos va a ayudar mucho porque la efectividad, la utilidad de este tipo de diagramas gráficos han existido siempre, ¿no? Los dibujos técnicos o la información técnica existe, digamos, prácticamente en todas las áreas de las pinturas. Podríamos denominar dibujos técnicos también, por ejemplo, a los storyboards, ¿no? Que se hacen en el cine o en video, ¿no? Donde yo planifico una escena. Entonces, esto existe en las pinturas, en la escultura, en los grabados, etc. Básicamente tiene que ver con el concepto de planificar, ¿no? No existe arte sin ensayos anteriores. O sea, yo no puedo hacer algo porque se me ocurrió y de buena primera llego y lo hago, ¿no? Eso a lo mejor puede servir como un desahogo, como arte terapia, si ustedes quieren, pero no como arte en términos, no como un lenguaje, ¿no? Siempre esto requiere un proceso. Entonces ahí recordamos lo que decía Pablo Picasso, digamos, la escultura es el arte de la inteligencia. Básicamente porque el proceso que yo debo desarrollar cuando estoy construyendo un objeto tridimensional que apunta a ser una escultura, hay varios elementos que se conjugan en ese resultado final. Uno tiene que ver con la motivación de lo que quiero decir, o sea, vale decir la idea de fuerza, el mensaje, o sea, hacia dónde apunta, ¿no? ¿Cuál es la motivación de esta, ¿cómo se llama? De esta obra. Lo otro tiene que ver también con la materialidad. Cómo la materialidad también coincide con aquello que quiero decir. Y lo tercero, que evidentemente tiene que ver con el proceso que yo voy a seguir para llegar a ese resultado, ¿no? O sea, que tiene que ver con mi planificación.
Entonces, dentro del dibujo técnico hay varias formas, ¿no? Estas son algunas, ¿no? Por ejemplo, está el dibujo técnico arquitectónico, está el dibujo técnico eléctrico, el dibujo técnico mecánico, el geológico, el topográfico, el electrónico, el urbanístico, etcétera, ¿no? Y sí existen otros, podríamos también agregar los artísticos. Entonces tenemos que entender que el dibujo técnico finalmente tiene que ver con un método, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, acá estamos viendo un dibujo técnico, vendría a ser un dibujo técnico de Leonardo da Vinci, ¿no? Donde a través de este dibujo yo puedo comprender algo que él posteriormente construye, ¿no? Que tiene que ver con todo un sistema de manivela y que tiene que ver con un sistema de grúa, ¿no? Para levantar el peso a través de poleas, ¿no? De engranaje. Entonces todos esos detalles constructivos son los que me permiten a mí construir el objeto. Acá realizamos otro dibujo que también tiene anotaciones de ancho, de medida, pero que es un proyecto que tiene que ver con un volumen. Entonces, para comprender bien el volumen, yo tengo primero que realizarlo. Una cosa que es bien importante tiene que ver con que cuando yo dibujo, yo pienso. El dibujo fundamentalmente es una expresión del pensamiento, de la razón, porque el dibujo implica ajustar aquella manualidad a algo que yo estoy pensando. Entonces, cuando yo dibujo, de alguna manera estoy pensando sobre aquello que voy a realizar. Acá vemos también un dibujo técnico de una pieza X, en la cual yo comprendo perfectamente su tridimensionalidad, ¿no? Esto es lo que seguramente ustedes ya vieron, es aquello que se llama dibujo isométrico, ¿no? Que me representa la tridimensionalidad. Aquí, en el trabajo de Leonardo da Vinci, también hay una vista isométrica, o sea, en el sentido de que las perspectivas se proyectan y me permiten a mí identificar un cuerpo tridimensional, ¿no? Entonces, este dibujo isométrico es algo también que tiene mucho que ver con el dibujo técnico, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un dibujo técnico de Eduardo Chillida, ¿no? Eduardo Chillida es el escultor, diría yo, más famoso del mundo vivo actualmente, ¿no? Un escultor catalán, ¿no? Que nos dice construir es edificar en el espacio. Esto es la escultura, y hablando en general, la escultura y la arquitectura. Entonces, cuando tendemos a edificar en el espacio, es mucho más que simplemente hacer un objeto tridimensional. Esta obra que estamos viendo acá se llama El Peine del Viento, es un conjunto escultórico que está emplazado en un rompeolas en España, que tiene la particularidad que en un lugar se genera, entre la ola y se generan chorros de aire y de vapor de agua que suben por la fuerza y el impacto de la ola, ¿no? Una obra maravillosa. Aquí también vemos obras, resultados, bocetos. A veces el boceto puede ser una indicación, ¿no? Y después el resultado final puede terminar siendo, yo lo puedo terminar transformando, ¿no? Porque eso también entendemos que el boceto es una insinuación o es una indicación hacia dónde yo voy, ¿no? Pero en el momento de construir, sobre todo en lo creativo, muchas veces me puedo encontrar con variaciones, ¿no? Y aquí vemos una de Miguel Ángel. Ahora, el proceso tiene que ver también con cuestiones súper concretas. Aquí yo quise mostrarle algunos bocetos o este proceso que yo seguí de manera natural, ¿no? Yo aquí les estoy presentando esto que uno lo hace como escultor, digamos, de manera totalmente natural, porque es necesaria. Entonces aquí, por ejemplo, hay una escultura, ¿no?, que yo realicé en Santiago, y por ejemplo, fue la primera idea, ¿no? Así como de que se me ocurrió, de que podían ser unas aspas que estaban en unas poleas, entonces como que me lo imaginé y hice el primer apunte, ¿no? Después de esa primera idea como inicial, hubo un segundo dibujo que ya tenía que ver más o menos con cómo me imaginaba esto, ¿no? En la proporción, ¿no? En la escala, ¿no? En la escala humana.
porque eso me iba a otorgar también la sensación de cómo iba a ser eso, ¿no? Y posteriormente hice otro detalle, que era sobre las aspas, donde ya definí bien cuáles iban a ser las medidas, ¿no? Y todo eso en una croquera, ¿no? De una manera muy, muy suelta, pero que les muestro esto para que en el fondo vean que esto realmente es algo que es parte de la realidad, ¿no? Entonces, para crear siempre uno necesita, primero que nada, imaginar, ¿no? Y para imaginar, que es algo que en el cual quiero ponerle énfasis, digamos, en esta clase, lo más fundamental tiene que ver con el saber jugar, ¿no? El juego nos permite liberarnos, digamos, de los prejuicios, ¿no? De lo establecido, de aquellas ideas preconcebidas que tenemos culturalmente, que es lo que más cuesta. Lo que más cuesta es salir del estereotipo. Para crear, uno necesita salir del estereotipo, y la única forma que puede uno salir del estereotipo es jugando, porque en el juego hay intuición, y en la intuición es donde nace lo creativo. No nace de la información, no nace de la racionalidad, sino nace de lo intuitivo. Pero el resultado de este imaginario intuitivo requiere un segundo paso, ¿no? Y ese segundo paso tiene que ver con el análisis, ¿no? Con tener la capacidad de analizar aquello que imaginamos. Porque de repente uno juega, digamos, ¿no? A imaginar algo, ¿no? O borronea en una croquera sin ninguna idea prehecha. Y de repente uno en un borroneo ve algo y dice, pucha, esto se parece a tal cosa, o me imaginé tal cosa cuando vi este borroneo. Y ahí yo empiezo mi proceso de análisis, ¿no? Empiezo a editar, a sacar cosas, a agregar otras, a fijar más la imagen, etc. Entonces, ese segundo paso que tiene que ver con analizar es que finalmente cimenta la imagen, ¿no? La concreta, ¿no? En una idea ya más clara. Y ya cuando tengo mi idea clarificada, paso a un tercer paso que tiene que ver con planificar, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Y un cuarto paso que tiene que ver con dimensionar. Planificar y dimensionar están absolutamente ligados a lo que estamos haciendo, porque dimensionar tiene que ver con, bueno, como esto es una escultura, como es un cuerpo tridimensional, requiero saber cuáles van a ser las medidas que van a tener. Porque en la escultura, el tema de la escala, o sea, vale decir, de la medida, es algo fundamental. Si ustedes han visto la escultura que se inauguró en la universidad, la escultura de los 100 años, ustedes se darán cuenta que no es lo mismo ver ese objeto en una maqueta que verlo en real, ¿no? Yo tuve la posibilidad de ver la maqueta, y cuando vi la maqueta, la verdad, les soy franco, no, como que no me tincó mucho, no la encontré muy atractiva. Sin embargo, al verla construida, me cambió absolutamente la percepción. Porque uno se relaciona con la escultura y con los cuerpos en relación a la propia medida de uno. Cuando uno ve algo que es imponente, la sensación que uno tiene, la percepción de ese hecho artístico, cambia absolutamente. Entonces, los apuntes técnicos, cuando nosotros estamos haciendo eso, se multiplican. Acá yo les retomo nuevamente estos borroneos que yo estuve haciendo para construir esta escultura. Entonces aquí requería hacer otros, ¿cómo se llama? Apuntes técnicos. Claro, esto ustedes los ven aquí todos desordenados porque nadie me iba a poner notas y eran para mí nomás, ¿no? Yo no tenía que mostrárselos a nadie. Sin duda, si lo hubiese hecho, me habría preocupado que todo hubiese sido más ordenado y más limpio. Pero básicamente lo que quiero demostrar es de que se requiere, ¿no? Yo no puedo armar una escultura sin el dibujo técnico. Y todo eso tuvo este resultado, el cual quiero compartir con ustedes, ¿no? Entonces todo ese proceso, ¿no? Todo ese proceso técnico llevó a la realización finalmente de esta escultura, porque hay cosas que uno debe considerar que tienen que ver con
¿cómo se llama? A ver, espera, voy a tratar de bajar un poco el volumen. Ahí. Tiene que ver fundamentalmente con las resistencias, por ejemplo, del viento, sobre todo cuando uno hace escultura pública, ¿no? Tiene que ver, digamos, con cuáles van a ser las condiciones técnicas para que eso se sostenga y se permita. Entonces uno tiene que trabajar con un calculista, uno tiene que comprender cómo funcionan los materiales, cuánto tiempo va a durar, cómo va a girar, cómo va a funcionar, etc. Entonces todo eso es un desafío porque es algo que no está construido, es algo nuevo. Entonces, sin el proceso previo, ¿no?, de pensar, de planificar, de comprobar los materiales, yo no puedo construir una escultura. Y esto es válido para todo tipo de obras, ¿no? Obras en pequeño y en gran formato. Entonces, el proceso que nosotros vamos a realizar en esta primera etapa va a estar fundamentalmente relacionado con eso, ¿no? Con la idea, digamos, de hacer de estas obras un acto concreto, ¿no? Entonces, para eso requerimos un proceso. Les dejo abierta la palabra por si tienen dudas. Bueno, este material igual yo se los voy a subir como es natural. Y ahora, chiquillas, chiquillos, vamos a revisar, ¿no?, sus propios proyectos, ¿no? Hay muchos bocetos que me llegaron y que están sin nombre, ¿no? Así que voy a pedir que estén atentos. Aquí, por ejemplo, tengo bocetos de escultura Pau. No sé quién será Pau. Así que le pido a la persona Ah, que... ese es mío, Sacha. Pacha. Sí, yo le pongo pa para que se sepa el ramo y la carrera, para que no se confunda. Ya, Sacha, veamos tu mono. Puta, ya. O sea, em, Ya, Sacha, ya se lo- yo entiendo que aquí tú pusiste las imágenes que tenías la idea de trabajar miraste el parrón de tu casa y entiendo que estás trabajando con la idea de una estructura, ¿no?, sí, de una estructura rígida, fija, en oposición a una estructura vegetal, sí, sí. ¿ya? Em, y en realidad como que lo que quería trabajar en la escultura en sí era recrearlo, pero con una caja de tomate. Entonces yo creo que la facilidad que me da eso es poder subirla a mi cabeza la caja de tomate y ver cómo se proyecta, que al lado también tengo una foto. Y esa es la foto mirando desde abajo del parrón. Entonces yo creo que me voy a basar mucho como en poner arriba de mi cabeza la caja de tomate y ver si consigue un poco con también las ramas de cómo se ve en la foto. Ya, pero te voy a decir que no se entiende mucho, ¿eh?, lo que tú quieres hacer, porque, bueno, el boceto no me entrega mucha información, la verdad. Entonces, eh, voy a requerir que me den más información para poder comprender bien esto. Porque aquí yo veo una estructura, pero Sí. ya tú me hablas de la caja de tomate, pero ¿qué es lo que va a poner sobre la caja de tomate? Eh, Palos de madera que ya están desechados. Palos del mismo parrón. No, palos de antiguos como caja de tomate que acá se desamblan o se hacen tiras y las cortan por pedazos y son pedazos como que voy a ocupar pero sin intervenirlo, solamente pegarlo o ensamblarlo de alguna forma que quede que recree un poco la estructura de la madera. Por eso también menciono a Eva Giese, porque Eva Giese ocupaba como esos elementos que se podrían considerar desechados o chatarra. Al final yo quiero ocupar como cosas que están en descomposición o que no se ocupan, no están destinados para algo, para su uso. No es madera que yo voy a comprar para ocuparla, sino madera como entre comillas desechada que yo voy a darle como otro uso. Ya, ¿y cuál sería tu idea?
en esto? En sentido del parrón, la verdad es que quería hacer como una forma orgánica, pero que también se contrapueste con una forma rígida solamente, como Ya, para probar en la escultura. ya mira, ahí yo creo que ahí hay una idea, ¿no? Esto me parece muy confuso, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en esta foto que tú pones, hay dos estructuras. Una que es muy geométrica, muy limpia, ¿no? Y otra que es totalmente orgánica. Entonces lo que yo creo es que tú tienes que pensar primero que nada en esa idea simple, ¿no? En esa idea limpia, que tiene que ver con, primero, pensar una estructura limpia, ¿no? Y cómo en esa estructura limpia y geométrica se acopla otra estructura que es totalmente orgánica. Ahora hay que pensar cómo eso se va a realizar. Y lo otro es pensar y decir, bueno, ¿y eso qué significa? Porque recuerden que este ejercicio tiene que ver con comprender lo que estoy haciendo, no es simplemente hacer una manualidad. Entonces, debes tú comprender qué es lo que significa lo rígido de la estructura geométrica y lo orgánico del parrón. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a pensar la relación entre cultura y naturaleza, o voy a pensar la idea sobre lo salvaje y lo doméstico, etcétera, ¿no? O entre la razón y la emoción. Entonces, desde ahí tú tienes que generar un discurso, ¿no? Que permita ir más allá de representar el parrón, porque si yo veo una escultura que está representando un parrón, y digo, bueno, ¿y cuál es el sentido que eso tiene en mi vida, ¿no? O sea, no sé, finalmente la escultura como lenguaje debe decirme algo, ¿no? Entonces te voy a pedir de que limpies esta idea, ¿no? Para que Ya, vuelvan a ser y que trates de pensar, como les decía al comienzo, pensando un poco la idea del juego, primero en una estructura limpia, muy limpia, geométrica, y cómo sobre esa estructura geométrica se puede alojar una estructura más orgánica, ¿no? Ahora, yo puedo decir, bueno, la estructura geométrica la voy a hacer con palitos de madera, todo muy recto, muy anguloso y todo. Y la otra estructura la voy a hacer con, no sé, con arcilla, o voy a trabajar con alambre, o voy a trabajar con alambre y papel, o voy a trabajar con papel maché, etcétera. Cosa de generar un contraste. Pero Em, siento que tienes que darle más vuelta a esta idea. sí, es que le tengo una pregunta. Es que, por ejemplo, cuando yo hago escultura, muchas veces a medida que yo estoy haciendo escultura, saco otros materiales. Y eso no están previstos mucho en el boceto idealmente. ¿Eso igual lo puedo hacer ahora o me tengo que acotar a lo que tengo escrito solamente? No tienes que agotarte, sí, porque aquí Ya. estamos haciendo un ejercicio, eso es lo que quiero que todas entiendan y todos entiendan, que estamos haciendo un ejercicio de control, ¿no? Entonces, el momento de ser creativo es el momento en que yo diseño, en que yo pienso el boceto, pero cuando yo empiezo a poner cosas al azar, estoy haciendo algo distinto, digamos, ¿no? Y puede ser como un desahogo, una manualidad, etcétera. Pero cuando yo, por ejemplo, digo voy a trabajar con la madera de un cajón de tomate, que voy a sacar las tablitas, las voy a lijar impecablemente, o sea, las voy a trabajar, el cajón va a ser una joya, ¿no? Lo voy a desarmar, después lo voy a pegar con cola fría, etcétera. Después voy a trabajar delicadamente con un alma de alambre que la voy a forrar en masking tape, después la voy a pintar de color verde y la madera la voy a teñir roja, etcétera, ¿no? Pero todo tiene un porqué. Entonces yo voy ahondando en la práctica, en la práctica de la generación de la escultura. O sea, vale decir, los materiales van cobrando sentido, se van impregnando del sentido. No es porque sí nomás, no estoy solamente haciendo una forma, ¿no? Entonces para eso yo necesito ir profundizando. Y para ir profundizando necesito editar. O sea, vale decir, necesito escoger. Entonces digo, esto sí, esto no. A menos que dentro del proceso creativo yo digo, chuta, en realidad me di cuenta que esto necesita tal cosa, ¿no? Necesita que en realidad la madera no la pinta roja, sino que esté pura, ¿no? Porque necesito que esto se vea en la veta de la madera, no sé.
etcétera. Pero el proceso es un proceso guiado, ¿no? No es un proceso azaroso. El azar y la creatividad va a estar en el boceto, en la idea que yo voy a tener. Entonces, en el boceto tiene que ser capaz de aglutinar el máximo de subjetividad posible, ¿no? Pero aquí, Sacha, te pido que, por favor, esto lo replantees, ¿no? Vas Dale, a replantear este boceto y me lo vas a volver a enviar, ¿no? Con una idea vale, mucho más clara. ya, profe. Ya. Oye, como son tantos, no voy a alcanzar con todos, pero voy a seguir por el orden que fui guardando para que alcancemos, con la mayoría. Aquí hay alguien que tampoco tengo idea quién es. Alguien que va a ser como una Yo, máscara. profe, ¿Quién es yo? Daniela. Daniela. Ya, Daniela. Em, bueno, yo como que para pensar las ideas de los bocetos vi la materialidad que tenía disponible en la casa y bueno, a través de eso fui pensando las ideas, las técnicas que podía utilizar. Fue como una línea de trabajo porque la primera idea que tuve es esta máscara, ¿Ya? que pensé en trabajarla en arcilla, con modelado, que es una técnica que se me facilita. Pensé, bueno, en hacer esta máscara como un tipo de placa. Perfecto. Me gustaría hacerle algunas modificaciones, siento que se ve como una cara muy feliz y eso me gustaría que no estuviera retratado si es que lo hiciera. Pensé en el costado, en incorporar textura y bueno, como escribí ahí la boca como un espacio. En cuanto al color, pensé que se vería bien ocupar una pátina sobre ese, Perfecto. como, ya, Ah, y porque ahí eso. tendrías que ocupar la arcilla cruda, digamos. Sí, Ya. Mira, sí, claro, no tengo posibilidad de coser, entonces siempre pensé en trabajar la arcilla cruda. ya. Mira, a mí me parece bien. El formato me parece medio chico, ¿eh? Porque pensemos, oye, quiero que todos consideren que esta escultura va a ser va a ser nuestro proyecto del semestre. Entonces necesito hacer algo que tenga una cierta presencia. La escultura recién la vamos a empezar a hacer la segunda etapa, ahora la vamos a planificar, ¿no? Entonces, tenemos que ser un poquito más ambiciosos en el tamaño, ¿no? Porque tiene que ser un cuerpo también que nos ofrezca cierta complejidad, ¿no? Entonces, la complejidad tiene que ver con los procesos que yo puedo ir siguiendo, ¿no? Aquí esta pieza que tú pusiste adelante, Daniela, no comprendo Era, a qué se refiere. e- Era la vista de costado de la figura. Ah, ya, ya. Yo pensé que era una pieza aparte, ¿no? Que se podía ir No, ensamblando, cosas así. Entonces, no, lo que era yo, la misma mira, figura. me parece que es totalmente posible hacerlo así como tú lo dices, ¿no? Me parece bien, ponte el hecho de las texturas, de las pátinas. Ahora, es importante, como le decía a tu compañera recién, tener claridad de cuál es el concepto que estás utilizando acá. ¿Ah? ¿Cuál es la idea que vas a realizar? Porque la idea de la máscara es algo que de partida tiene una condición de uso que es funcional. Entonces yo les quiero pedir que nos hagan objetos que sean funcionales, ¿no? Para que se metan en el lenguaje del volumen y no de la representación. Y si va a ser representación, que sea representación de frentón. Van a ser una cabeza, van a ser una cara, se van a meter con las proporciones, pero que tienen que tratar de que sea una escultura, ¿no? Y para eso tiene que decirme cosas. Ahora, aquí lo que tú estás utilizando, a mí hacía golpe de vista, me generó una sensación media como precolombina, ¿no? Entonces tienes que definirle una identidad más potente, digamos, a tu objeto, ¿no? Y ofrecer un grado mayor de complejidad en la forma, ¿no? O sea que yo digo, pucha, en realidad este es un proyecto que estar haciendo un semestre. Pero así como está presentado aquí Daniela, que no está mal, ¿no? Pero encuentro que está muy simple. Entonces yo podría decir, bueno, esto en realidad yo en una semana lo tengo hecho de más. O sea, no tengo mayor problema, es muy simple de hacer. Entonces, Después,
seguir trabajando, profe, con la misma idea. Es que Claro, en el boceto de adelante, como que quise trabajar como haciendo otra versión de esta misma idea, que le cambié el color, y exacto. también, sí, claro, y aquí mi idea era incorporar unos hilos tensados en el interior de la boca con Ya, material arcilloso. ya, eso está más interesante, te fijas, porque a lo mejor ese recurso lo puedes ocupar en otras partes, ¿no? Para que ya porque tú puedes partir de pronto de una máscara y esto transformarse después en otra cosa. Porque aquí veo que también dibujaste otras cosas que no comprendí bien qué eran. Ya, lo que pasa es que cuando estaba haciendo esta máscara le incorporé los hilos, hice una investigación sobre algunas representaciones que por lo que leí se llamaba Dark Art. Bueno, esa que, bueno, hice rápido el croquis, pero en realidad era pensado en el perro de Andaluz, en la película, y pensaba como en hacer un volumen ¿Ya? que representara el ojo que se corta. ¿Ya? Perfecto. Ya, ¿por qué hice las dos? Salen como dos líneas, es porque no había, o sea, no supe bien definir si trabajar con la forma que se veía del ojo o la forma, en realidad, de una forma ocular redonda. Ya. Y como que tomando esa línea seguí y generé mi último boceto, que, que era esto, los últimos dos los trabajé con otro material que tenía disponible en la casa, que es masa gas. ¿Ya? Pensé el último en trabajarlo con masa gas y lo que se ve arriba son unos alfileres. Es como un volumen similar a una forma de una vulva. ¿Ya? Y los alfileres están clavados en este volumen. Quise trabajar con la idea como de lo bello, pensé en el dolor, en que en realidad si la pieza artística, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Porque estuve con una amiga comentándole mi idea y me dijo, pero ¿y para qué sirve eso? Entonces, como, no sé, pienso que igual cuando uno crea arte, tiene la libertad de que pueda producir esta incomodidad que, por ejemplo, a mí me produce esta última idea. Eso. Ya. Entonces, esta última idea es la que más incomodidad te genera. Sí, Ya. Entonces, yo creo que esa es la que deberías hacer. O sea, vale, es un poco, y esto es para todas, para todos, ¿no? En general, uno en siempre lo creativo exige a mí como romper un poco un esquema. La idea de la máscara es una idea tranquila, ¿no? Porque es algo que ya está preestablecido. En general hay como ideas estándares, ¿no? Entonces yo digo, voy a hacer una máscara y existe historia de máscara, uno sabe perfectamente qué es una máscara, etc. Ahora, el tema la siguiente idea que tiene que ver con la idea de una estilización de un ojo en base a la idea del perro andaluz, también me parece interesante. ¿Por qué? Porque hay un referente ahí, que es importante. Recuerden que a todas y a todos les pedí tener un referente, ¿no? Tiene que haber algo que me sostenga esto, ¿no? Que sostenga la forma y la figura que yo voy a realizar. Entonces, a lo mejor, Daniela, te lo doy como una sugerencia, puedes generar una suerte de vinculación entre estos últimos dos bocetos, ¿no? En que sea un ojo vulva, o que en el fondo tú vayas más al límite, ¿no? Y te preguntes de qué estás hablando acá. Porque finalmente, cuando estoy hablando de la idea del ojo, estoy también hablando de la idea del mirar, y que cuando Buñuel hace ese acto surrealista con ese burro, tiene que ver también con la idea del ver, ¿no? Ahora, la idea de la vulva también tiene que ver con la idea de el placer, el displacer, la intimidad máxima, ¿no? Una conciencia de lo interior, etcétera. Entonces, y por otro lado, el ver siempre ve aquello que está afuera, ¿no? Entonces, se puede generar un juego entre estas dos formas que puede generar un resultado interesante. Ahora, siempre los bocetos son insinuaciones, ¿no? No necesariamente yo tengo que llegar a esto, o sea, no necesariamente la vulva tiene que ser vulva, pero a lo mejor dentro de mi imaginario yo partí de esa imagen, ¿no? Y el resultado fue distinto, porque sugiere, ¿no? Porque siempre el arte debe sugerir.
no debe ser evidente, ¿no? Eso es la diferencia entre el arte y la publicidad, o el arte y la ilustración, ¿no? La ilustración es súper concreta, ¿no? Ilustra algo, ¿no? Pero el arte insinúa, ¿no? Mira, es cuando uno dice, mira, esto es como si fuera, ¿no? Es como si fuera un ojo, es como si fuera una vulva, es como si fuera una máscara, pero en realidad no es. Entonces, ¿qué es? Entonces, ese terreno de incertidumbre es el que genera la magia del lenguaje artístico porque despierta las capacidades sensitivas del espectador. Entonces, les pido que consideren eso, ¿no? Pero claro está, todas estas son siempre sugerencias. Daniela, voy a seguir con la siguiente persona para que Profe, podamos ver algunas más. profe, ¿Sí? no sé si es que esta persona me permitiría también exponer ahora porque tengo una clase, tengo un topón de horario. Danilo, ¿y cuál era tu trabajo? O sea, no sé si es que la persona que debía exponer ahora me permitiría eso, Ya. O sea, como por respeto a preguntar. ya, y después voy contigo. Sí. Florencia. Profe, ¿pueden dejar entrar a la Efra, porfa? ¿Ah? ¿Puede dejar entrar a La- la Efra, porfa? Espérense. Ya, ahí sí. Ya, ¿Florencia está? No, no está Florencia. Al agua. Sí. Ya, Danilo, ¿cuál era el tuyo? Dice Neira Bocetos, esculturas. Negra Boceto. A la izquierda, al medio. Ah, este, ya, ok. Sí. Ah, se me cayó el teléfono. ¿Ese? Sí, son dos imágenes en un PDF. Ya, cuéntame. Ya, bueno, yo pensaba, el primer boceto que dice opción uno, es una escultura que nace desde el techo, como que igual me preguntaba eso sobre el centro, sobre cuál es el centro de la escultura, y creo que siempre nos imagina la escultura como desde el suelo hacia arriba, ¿Sí? y me gustaría trabajar desde arriba hacia abajo. Igual ¿Ya? sé que es un poco complicado porque raya como un poco en la instalación, pero creo que si logro incorporar todo, puedo hacer un volumen que nazca desde el techo. ¿Ya? Eh, la idea principal que gira en torno a los 4 dibujos que hice fue el tema de la mascarilla como desecho, como basura. Eh, igual en relación como al fast fashion o a la moda rápida, porque las mascarillas también ahora tienen como diseñitos y la gente no se compra una sola, se compra entre 3, 4 mascarillas y esas después terminan botadas. Sí. Eh, entonces, bajo esa premisa, la opción uno, por ejemplo, es esta ilusión que el techo se rompe y que como si fuera una gotera, que las goteras hacen eso con el techo, Sí. y que, y que ese colapso hace que se vean como las mascarillas, por ejemplo. Es un poquito Ya. literal, No, no, sí, sí, eh, entiendo. pero igual que no sean las mascarillas sueltas, pues sino que igual también sea un trabajo del objeto. Esa es mi idea uno. Ya. Idea 2. Mi idea dos es el mismo concepto como la Esta de acá es la idea acumulación de 2. la... Sí, esa. Ya. Misma idea como de la acumulación de desechos, pero por ejemplo, vi un post donde quedaban como en el desierto y que toda esta basura del desierto se terminaba como depositando en capas y capas y capas. Entonces quería trabajar con esa idea, con este volumen que sea como bien rígido y que este ya es desde el suelo hacia arriba, como que no es del techo, no que se nace desde el suelo. Em, y para este pensaba como no sé, por arena, cemento, o sea, no tengo cemento. Oh, sí tengo cemento. Mm, interesante. Ya. Pero ¿Y la como que ahí otra? sí va a estar. Esa es una esfera que se estructura mediante el doblez de la mascarilla, que no sé si puede ver ahí que se le cortan las patitas de la mascarilla, se dobla y con todos esos dobleces se va forrando esta esfera que tiene como
que de lejos pretendo que se parezca como a un planeta, así como por ejemplo a Júpiter, y que de cerca se entienda mejor que está hecho de tela. Ya, Y ya, la 4 es una ola, como que no pude imaginarme algo más que una ola de basura, así que no la desarrollé tanto. ya, mira. La primera idea, a mí no me parece mala, esta. Porque, claro, que tendrías que pensar en el espacio donde podrías hacer esto, ¿no? Que me imagino tendría que ser tu pieza, en una esquina de tu pieza. Y lo otro Sí, es el generar living de mi este... casa, ¿Ah? el living de mi casa, pensaba hacerlo. Ya. Y lo otro es generar este cuerpo, esta simulación, que se puede hacer, por ejemplo, con papel y con cola fría. ¿No? Se puede generar un falso. Por ejemplo, si el techo está pintado blanco, yo puedo hacer un falso blanco y interiormente poner las mascarillas como una cantidad grande de mascarillas como colgando, ¿no? Así como si fuese una masa de mascarillas que cayó en el techo y que está rompiendo. Ahora, aquí hay algo interesante porque tiene que ver, por ejemplo, en el efecto visual. Es que para que suceda esto en un techo, esta rotura en un techo, tiene que caer un cuerpo macizo de mucho peso, ¿no? Para que tenga esta capacidad de romper el techo, ¿no? Entonces, para romper el techo se requiere, digamos, ese peso. Y ahí hay un juego interesante porque evidentemente las mascarillas son muy livianas. O sea, ahí se puede generar una lectura, pero tú a eso tienes que darle una lectura. O sea, pensar que esto es una metáfora, ¿no? Es una metáfora de algo que tú quieres decir. Entonces tienes que descubrir qué metáfora significa esto. Y en el sentido que tú le otorgues a esa metáfora un valor, vas a encontrar el contenido. ¿Mm? Sí, o sea, sé a lo que quiero llegar porque tiene que ver con el tema de la contaminación y el consumo. Ya, ya. Oye, chiquillas, chiquillos, lamentablemente no vamos a poder seguir porque tengo que terminar la clase. Eh, Les voy a citar la semana subsiguiente, no la próxima porque tenemos el receso. Los voy a ir citando de grupos, ¿no? Para ir revisando sus trabajos. Yo ahora les voy a poner una nota a todos los que me enviaron los bocetos, ¿no? Los que no me enviaron los bocetos ayer tienen un 1. O sea, dentro del 30% tienen un 1. Aquí hay unos bocetos bien malitos y hay unos muy buenos, ¿no? Hay gente que me mandó un trabajo súper bueno. Así que los malitos, no les voy a poner un 1, pero me voy a peletear con un 4. Profe, ¿Sí? sí, pero ¿cómo lo vas a hacer con los bocetos que no tienen nombre? Porque, por ejemplo, a los míos se me olvidó ponerles nombre. Y mi carpeta esa que dice bosquejos de ideas de escultura. No, es que lo voy a buscar por los correos, porque tengo los correos en el info docente. Pero para otra entrega yo les voy a pedir que les pongan el nombre, ¿no? Así que eso no se preocupe. Tengo los Ah, correos, ya. todos los que me enviaron y ahí yo los veo. Pero esto recuerden que vale un 30%, ¿no? De la primera nota. Pero igual es importante porque si tengo un 1 o un 30% igual me baja mucho. Así Ujú. que, y lo otro es que les voy a pedir a todos que estén atentos porque les voy a escribir correos individuales, ¿no? Para ir citándolos a reunión, ¿no? Para que así podamos revisar los proyectos porque la clase no me da el tiempo para revisarlos a todos. ¿Ok? Profe, ¿Sí? yo eventualmente le podría pedir que me los revisara la próxima semana a pesar de que estemos en receso, ¿o usted tiene planes para la próxima semana? No, sí, sí lo podemos hacer. Ah, ya. Así que Es ahí que, todo por correo. Bueno, ya. Gracias, profe. ya chiquillas, que estén muy bien. Nos Chao, vemos. profe, que esté bien. Chao, cuídense, Profesor, pásenlo bien, descansen. ¿Sí? profesor. ¿Sí? Bárbara. Em, sí, no había enviado mis bocetos antes, no importa la nota, pero igual se los envié como para saber cómo voy con mi idea. Ya, Se los perfecto. acabo de enviar. Sí. Ya, Bárbara. Profe, No hay problema. ¿Sí? profe, al final, ¿respondemos la guía o no? Sí, no, la guía tienen que responderla. La guía tienen, porque la guía es justamente la que los va a orientar en esto que yo les estoy diciendo. Por eso se los No, envié. pero le respondemos y se la mandamos. Sí, porque tienen que guardarla, porque eso tiene que ser parte del argumento que va a tener su proyecto. Ah, ya. Profe, ¿Sí? Bueno,
¿Sí? Profe, es Contame. que, por ejemplo, en lo que yo le mandé en un Word, respondía lo de la guía. ¿Tengo que Perfecto. mandarlo de nuevo? No, si ya lo mandaron, está muy bien. Ya. Sí, Profe, Profesor, Luis, em, yo no pude mandarlo ayer temprano, tuve que mandarlo hoy día en la noche, en la madrugada, no, eh, por la situación que tengo sobre mi computador. no, Que yo le sí, mandé una no foto se de un las correo. tengo. Si yo digo Ujú. hasta el momento de la clase, antes de la clase yo recogí todo lo que estaba y lo estoy considerando como enviado. Sí, que por la situación de mi computador no tengo un equipo estable por el momento. Yo creo que la otra semana voy a tener solucionado ese tema. Sí, no, pero lo recibo y así que no hay problema. Gracias. Bueno, espero que descansen y que tengan una buena semana, ¿no? Igual voy a estar atento al correo y también les voy a estar mandando información. Bueno, Profe, antes de que se vaya, ¿la guía tenemos que mandársela hoy día o se la podemos mandar durante la otra semana o la semana subsiguiente? no, la guía fundamentalmente es porque tienen que generar un proceso reflexivo frente a lo que están haciendo. Esa es la intención de la guía. Tienen que vincular el ejercicio a la materia que estamos realizando. No solamente realizar el trabajo de manera manual, sino generar la reflexión. Por eso es importante la guía. Por eso necesito que la hagan. Pero profe, la podemos hacer durante el proceso. Sí, sí, Ya, gracias. Constanza. profe, yo le había enviado también como una idea súper preliminar así, ayer en la noche. Entonces igual podría volverlo a enviarle, no sé, así como los bocetos más terminados y todo así para que después Perfecto, me lo revise. perfecto, todo suma. Que Ya. sea un poco También lenta. quería, porque también, o sea, vi la guía, pero como que la vi así nomás encima, entonces tampoco envié así como referentes ni nada. Ya, Tampoco tenía como una idea bien pensada, sino que como que boceteé cosas que se me venían ocurriendo nomás. ya. Si no, no hay problema. Si, como te digo, pueden seguir trabajando sus proyectos, porque la idea es que tengan, digamos, una densidad, pero lo que quiero insistir es que no sea una manualidad, ¿no? Entonces siento que el proceso reflexivo tiene que ser distinto. ¿Y saben por qué me preocupa? Porque finalmente todos ustedes van a ser irradiadores de esto. Entonces deben comprender de que lamentablemente la historia de las artes visuales, la historia de la escultura, en la mayoría de los colegios se transforma o se limita a una cuestión motriz nomás, ¿no? De pegar en un fideo con otro. Entonces nosotros necesitamos ir más allá. Necesitamos eh, decirle a nuestros alumnos, en este caso los alumnos que ustedes van a tener, darle la posibilidad de comprender de que lo que están haciendo es una cuestión que puede ser maravillosa, ¿no? Entonces, no hay que conformarse con una cuestión técnica. Lo técnico es una cuestión mínima, ¿no? O sea, es mínimo eso. Yo tomo cualquier tutorial de YouTube y puedo aprender cualquier técnica, pero esto es un proceso reflexivo, es algo que tiene que ver con el ser humano, es algo que tiene que ser capaz de comunicar una subjetividad. Entonces, por eso es importante la guía, porque la guía me va a vincular primero a comprender el proceso técnico que requiero, pero también me va a permitir eh, generar con esa subjetividad un lenguaje propio, ¿no? Quizás yo siempre he visto que hay muchos estudiantes de la carrera de pedagogía que son súper talentosos, ¿no? Y algo que tienen a su favor es que son más metódicos que los de artes visuales, ¿no? Son más metódicos, tienen mayor disciplina, y eso siempre juega a favor. Entonces, cuando yo voy a generar un proyecto, tengo que ponerle como entusiasmo y densidad a lo que voy a hacer, aunque sea un boceto con ¿cómo se llama? Con un lápiz carbón, pero tengo que ponerle densidad, porque eso se va a reflejar finalmente en el cuerpo. Entonces, como la próxima semana es de receso, eh, yo no le voy a exigir nada a nadie. Si hay alguien que me quiere solicitar algo, no tengo problema porque yo no tengo mucho, no me voy a mover a ninguna parte, estamos todos en la misma, ¿no? Entonces,
no tengo ningún problema en contestar. Me habría gustado haber revisado más trabajos hoy día, porque igual este proceso es lento, ¿no? Este proceso de revisión es lento. Voy a revisarles, voy a contestar los correos y les voy a dar algunas sugerencias por correo. Pero lo importante es eso, ¿no? Que no pierdan el hilo. Esto es un bloque. Entonces las ideas que hemos ido revisando se deben ir manifestando en el ejercicio. ¿Ok? Ya, eso sería. Espero que descansen y nos vemos. ¿Ah? Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao, chiquillas. Chao. Chao, que estén bien, cuídense. Chao, profe, que le vaya súper bien y que disfrute del descanso. Ustedes también, chiquillas. Muchas gracias.